Casi todo el mundo tiene en mente una imagen muy concreta cuando se menciona el antiguo Egipto. Basta con cerrar los ojos un segundo e imaginar una de las obras de arte más famosas de la antigüedad. Sí, me atrevería a decir que es casi automático. Totalmente. Es muy probable que aparezca ese célebre busto de piedra caliza pintada con un cuello elegantísimo y esa inconfundible corona azul. El del Neues Museum de Berlín, claro. Exacto, el que está en Berlín. Hablamos, por supuesto, del busto de Nefertiti. Es un rostro que está en los libros, en los museos e incluso en la cultura pop. O sea, es una imagen que ha sobrevivido milenios. Y que sigue fascinando hoy en día. Pues sí, pero la historia real detrás de esa escultura es muchísimo más impactante, compleja y, sinceramente, más brutal que la propia piedra. Desde luego que sí. Hoy la misión de este análisis a fondo es sumergirnos en los registros históricos, en la arqueología reciente y, bueno, también en los estudios genéticos, para hacer algo muy concreto, desmentir de una vez por todas los mitos sobre su repentina desaparición y reconstruir la verdadera magnitud de su poder. Porque hay tela que cortar ahí. Muchísima. Porque según revelan las fuentes, no fue simplemente una cara bonita ni una reina consorte más. Fue una revolucionaria religiosa, una estratega política implacable y muy posiblemente una faraona con pleno derecho. Vale, vamos a desgranar esto. Y la verdad es que es el momento ideal para abordar este tema porque la egiptología ha dado un giro de 180 grados en los últimos años. Durante muchísimo tiempo la narrativa sobre Nefertiti y todo su periodo histórico estaba muy estancada. Como que se repetía siempre lo mismo, ¿no? Sí, eso es. Se daban por sentadas ciertas cosas simplemente porque siempre se habían contado así. Pero gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos y a las tecnologías de escaneo, esa vieja narrativa se ha derrumbado por completo. Menos mal, porque era una visión muy reduccionista. Completamente. Ahora tenemos sobre la mesa un escenario histórico apasionante donde el verdadero poder de las mujeres en la cima de Egipto fue mucho mayor del que los propios egipcios posteriores quisieron admitir. Pues para empezar a entender ese poder, yo creo que hay que fijarse en algo tan básico como su nombre y sus títulos, porque he estado revisando las fuentes, preparándome para esta inmersión histórica, y es para caerse de espaldas. Ya el nombre en sí es toda una declaración de intenciones. Claro, es que su nombre significa literalmente la bella ha llegado. Que a ver, suena casi a cuentos de hadas, a poesía pura. Pero luego miras sus títulos oficiales y de cuento no tienen absolutamente nada. Totalmente. Es un contraste fascinante. Por un lado, la llamaban Dulce de Amor o Señora de la Gracia. Muy poético todo. Sí, pero por otro lado ostentaba títulos de un peso político aplastante. Hablamos de designaciones como Señora de todas las mujeres, Gran Esposa Real y lo más impresionante, Señora de las dos tierras, en referencia al Alto y Bajo Egipto. O sea que mandaba en todo el territorio. Exacto. Ese último título no se le daba a cualquiera. Implicaba una autoridad sobre el territorio que iba mucho más allá de ser la simple acompañante del rey. Y con semejante currículum, lo más lógico sería pensar que sabemos perfectamente quién eran sus padres, de dónde venía o dónde nació. Pues no. Claro, por lo que tengo entendido, sus orígenes son un auténtico misterio. Siempre hay 1000 teorías circulando por ahí. Es uno de los grandes vacíos de su biografía. Las fuentes de la época evitan ser explícitas sobre su linaje. Existe una teoría bastante sólida entre los investigadores que apunta a que podría ser hija de un altísimo funcionario de la corte llamado Ay, que llevaba el título de Padre del Dios y de su esposa Tei. Ah, el famoso Ay, que luego también fue faraón. Ese mismo. Pero el problema es que no hay un documento que diga claramente Nefertiti es hija de Ay. Y precisamente por ese silencio a lo largo de los años surgieron teorías alternativas. Y alguna bastante exótica. Sí, durante mucho tiempo se especuló con que podía ser una princesa extranjera, concretamente del reino de Mitanni, a la que le habrían cambiado el nombre al llegar a Egipto. La famosa princesa Taduquipa, si no recuerdo mal. Pero esa teoría de la princesa extranjera ya está bastante descartada a día de hoy, ¿verdad? Así es. Es importante analizar las fuentes con imparcialidad, y la documentación actual indica que esa princesa extranjera en realidad se casó con el padre de su marido, con el faraón anterior. Vaya. Además, en los títulos de Nefertiti nunca aparece el de hija del rey o hermana del rey, lo cual descarta tanto la ascendencia real extranjera como la idea de que fuera hermana biológica de su esposo. Tiene mucho sentido. Fuera cual fuera su cuna,
Lo que realmente importa no es de dónde venía, sino lo que hizo al llegar a lo más alto. Y vaya si hizo cosas, madre mía, porque de repente ella y el faraón Akenatón deciden coger milenios de tradición, de religión y cultura egipcia y le dan al botón de reinicio. Literalmente, un reseteo de todo el sistema. Para que nuestra audiencia se haga una idea, es como si hoy en día alguien decidiera prohibir de golpe todas las religiones conocidas y obligar a todo un país a adorar algo completamente nuevo. Es una locura si se piensa bien. Es sin duda una de las mayores revoluciones culturales de la historia antigua. Pasaron de un sistema donde había cientos de dioses con templos poderosísimos e inmensamente ricos dedicados a deidades como Amón, a un sistema que los expertos definen como monolatría. Monolatría o enoteísmo he leído también. Exactamente. Básicamente dijeron, a partir de ahora, toda la atención y los recursos van a un único dios, el disco solar, Atón. Y la clave de todo esto es que establecieron que la gente normal no podía rezarle directamente a Atón. Ahí está el truco del poder. Claro, el contacto directo con la divinidad solo podía pasar a través de la familia real. Ellos se convirtieron en el único puente hacia lo divino. Y no contentos con eso, cogen las maletas, abandonan la capital tradicional que era Tebas y construyen una ciudad inmensa desde cero en mitad del puñetero desierto. Aketatón, la actual Amarna. Exacto, la ciudad de Amarna. Y en todo este proceso brutal, el papel de Nefertiti no es el de una reina que se queda en el palacio bordando y mirando cómo su marido hace las reformas. Ella está en el centro de los focos. Lo fascinante de esto es el mensaje político que transmite la iconografía de esa época. En el antiguo Egipto, lo que tallabas en la piedra era la verdad oficial. Era una forma de ordenar el universo. La piedra era la ley. Pues bien, en los bloques rescatados de los primeros templos que construyeron, la imagen de Nefertiti aparece casi el doble de veces que la del propio faraón. El doble. Es alucinante. Pero no solo es la cantidad, es la actitud. Claro, he visto en los apuntes que hay relieves donde aparece haciendo cosas que eran totalmente impensables para una mujer en esa época. O sea, es cierto que hay escenas de ella literalmente machacando enemigos. Exactamente. Se la representa levantando un arma y golpeando a un enemigo cautivo, o con prisioneros extranjeros decorando la base de su trono. Madre mía, qué imagen. Es que esa postura, la de aniquilar a los enemigos de Egipto, era una prerrogativa exclusiva y absoluta del faraón soberano. Ver a una reina consorte haciendo eso sugiere que Akenatón la elevó a un estatus de cogobernante desde muy temprano. La equiparó a su nivel. La puso a un nivel de autoridad que ninguna otra mujer había tenido de esa manera tan pública. Es que es brutal. Tuvieron hijas, recibían tributos de oro de medio mundo, gobernaban en la época más rica de Egipto. La imagen de su poder parecía inquebrantable. Invencibles en la cima del mundo antiguo. Y sin embargo, si alguien abría un libro de historia, hace tan solo 15 o 20 años se encontraba con un final de película de terror. De repente, la reina más poderosa del mundo simplemente se esfumaba de los registros. Ese ha sido uno de los mayores mitos de la egiptología contemporánea. Se evaporaba sin más. El consenso académico antes del año 2012 era que Nefertiti desaparecía misteriosamente alrededor del año 12 del reinado de su marido. Dejaba de ser mencionada en las inscripciones, su nombre ya no aparecía en los monumentos. Silencio absoluto. Y ante ese silencio abrumador, los investigadores imaginaron todos los escenarios posibles. Algunos decían que había muerto por una epidemia que asoló la ciudad. Otros pensaban que había caído en desgracia y el faraón la había repudiado exiliándola en el olvido. Siempre buscando el drama trágico. Y todo esto basándose en que, bueno, si no escriben sobre ti en un par de monumentos es que te has muerto o te han echado. Básicamente. Pero la arqueología moderna ha demostrado que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque toda esa teoría de la muerte prematura se vino abajo por culpa de un simple garabato en la pared de una cantera. Es un hallazgo maravilloso, la verdad, que demuestra lo frágil que puede ser la historia que damos por segura. Ocurrió en la cantera 320 de Daer Abu Hinis. En medio de la nada. En 2012, una expedición arqueológica, liderada por la egiptóloga Athena van der Kerre, estaba explorando esta vieja cantera de piedra caliza en el desierto. Y allí en la pared, encontraron una inscripción casi invisible hecha con tinta ocre roja. ¡Qué frágil! Era un simple registro de trabajo escrito por un escriba llamado Pentu, documentando la extracción de piedra para un templo en Amarna.
Pero lo que decía ese texto no era un simple «hoy hemos sacado 100 piedras del pozo». Esa nota en rojo fue un terremoto absoluto para los historiadores. Totalmente. Un terremoto. El texto empezaba dando la fecha exacta. Año 16 de reinado, tercer mes de la estación de la inundación, día 15. O sea, año 16, ¿no? Año 12. Exacto. Y tras unas menciones al faraón, dejaba por escrito una frase que lo cambiaba todo. Mencionaba explícitamente a la gran esposa del rey, su amada, la señora de las dos tierras, Nefertiti, que viva por siempre. ¡Qué fuerte! Ese apunte cotidiano de un capataz o escriba demostró de manera irrefutable que en el año 16, apenas un año antes de la muerte del faraón, Nefertiti estaba viva, coleando y manteniendo todo su inmenso poder. Es que es brutal. 100 años de expertos publicando libros voluminosos sobre su misteriosa muerte en el año 12 y resulta que un trabajador de la construcción con un poco de tinta roja en una cueva les quita la razón de un plumazo. Así funciona la arqueología a veces. Un detalle lo cambia todo. Pero claro, si sobrevive casi hasta el final del reinado de Akenatón, esto nos lleva a un escenario político de infarto. Porque el faraón muere en su 17º año de reinado y deja un vacío de poder tremendo. Si conectamos esto con el panorama general, la situación del país en ese momento era extremadamente precaria. Akenatón muere, el corregente que tenía Semenjacare también fallece y el heredero legítimo es Tutankamón. El famoso rey niño. El problema es que Tutankamón es solo un niño muy pequeño en ese momento. Se calcula que tenía entre 1 y 4 años. Un bebé prácticamente. Es obvio que un niño que apenas sabe andar no puede gobernar el imperio más poderoso de la época, y mucho menos un imperio que acaba de sufrir un trauma religioso enorme, con una ciudad nueva a medio hacer, y los antiguos sacerdotes de Amón esperando su momento para recuperar su poder. Y las fuentes indican que en medio de ese caos absoluto, alguien da un paso al frente. Los registros hablan de una figura femenina asumiendo el trono. Una faraona que gobierna bajo un nombre nuevo y complicadísimo, Neferneferuaten. Sí, un nombre que ha traído de cabeza a los académicos durante décadas. Durante mucho tiempo nadie sabía exactamente quién era esta mujer, pero ahora las piezas del puzzle parecen encajar de una manera asombrosa, ¿no? Efectivamente, la evidencia actual apunta directamente a ella. Investigadores modernos como James Allen y Aidan Dodson han arrojado mucha luz sobre esto. Durante años hubo debates muy acalorados sobre la identidad de Neferneferuaten. Algunos pensaban que esa faraona misteriosa podría ser Meritaten, una de las hijas mayores del rey. Pero claro, con la prueba de la cantera todo cambia. Exacto. Tras descubrirse que Nefertiti seguía viva en el año 16, los egiptólogos comenzaron a apoyar la teoría más lógica. La faraona era la mismísima Nefertiti. Es que blanco y en botella. Ella ya utilizaba el nombre Neferneferuaten desde el año 5 de Akenatón. Además, en los textos, esta faraona usa un epíteto muy revelador que se traduce como útil para su marido. Tiene toda la lógica del mundo. Tienes un imperio al borde de la crisis de sucesión más absoluta, una religión experimental tambaleándose por todos lados y al heredero en pañales. ¿A quién pones a cargo? Pues a la persona más cualificada. Claro, a una adolescente inexperta o a la mujer que lleva más de una década gobernando en la sombra, recibiendo a diplomáticos extranjeros y machacando enemigos en los relieves de piedra. Es evidente que Nefertiti tomó las riendas como faraona regente para proteger la transición hacia Tutankamón. Y tuvo que hacer un ejercicio de malabarismo político monumental. Como faraona tuvo que iniciar el control de daños. Se sabe que durante su breve mandato empezó a buscar la reconciliación con el antiguo clero de Amón, restituyendo poco a poco parte de sus cultos tradicionales en Tebas. Un paso atrás, pero sin rendirse del todo. Exacto. Sin abandonar del todo la nueva religión de su marido en Amarna. Era caminar sobre una cuerda floja constante para evitar una guerra civil. Un equilibrio muy precario que duraría poco tiempo. Sabiendo que fue faraona que salvó la dinastía y que fue una de las mujeres más poderosas de la antigüedad, hay una pregunta que cae por su propio peso. ¿Dónde está su cuerpo? La pregunta del millón. Porque la búsqueda de su momia parece un culebrón interminable lleno de pistas falsas. Es uno de los grandes misterios que la arqueología aún intenta resolver de forma definitiva. A lo largo de los años se han propuesto varias momias femeninas anónimas encontradas en el Valle de los Reyes. Hubo una época en que se pensó que una momia conocida como la Dama Mayor podía ser ella. Sí, generó muchos titulares, pero las pruebas de ADN demostraron luego que esa mujer era en realidad Tille, la madre de Akenatón. O sea, la suegra. La suegra.
Luego se apostó por otra momia, la llamada Dama Joven, pero los escáneres y los análisis genéticos revelaron que era la madre biológica de Tutankamón. Y he leído que ahora mismo los ojos están puestos en otra momia muy específica, una que tiene una postura muy particular en los brazos. Exacto. Hoy en día la atención se centra mucho en una momia catalogada como K21b. Pertenece a una mujer de unos 40 y tantos años. Lo que llama poderosamente la atención es que tiene el brazo izquierdo flexionado sobre el pecho en lo que se conoce como la pose de reina. Que no se le ponía a cualquiera, claro. Es una postura reservada para mujeres de altísimo estatus real. Sin embargo, las pruebas genéticas en momias de más de 3.000 años son extremadamente complicadas por la contaminación y la degradación del material, así que el ADN obtenido aún no es 100% concluyente. Qué lástima. Y tampoco podemos olvidar la que se lió hace unos años, en 2015 creo que fue, cuando el egiptólogo Nicholas Reeves propuso que la tumba de Nefertiti estaba escondida, o sea, detrás de las paredes de la propia tumba de Tutankamón. Fue un revuelo mediático impresionante. Medio mundo contuvo la respiración pensando que iban a tirar una pared y encontrarse su sarcófago intacto. Pero al final las exploraciones por radar posteriores demostraron que dichas cámaras ocultas no existen. Fue un jarro de agua fría. Pero la ciencia es así. Pero bueno, dejando a un lado las tumbas vacías, hay otro aspecto en las fuentes que me ha dejado fascinada. Porque por lo visto, la intriga de Nefertiti no se limitaba a las fronteras de Egipto y a sus disputas internas. Hay un documento antiguo encontrado a miles de kilómetros, en la antigua Turquía, que parece el guión de una intriga palaciega de máximo nivel. ¿Qué historia es esta de las cartas hititas? Esto plantea una pregunta importante sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar para aferrarse al poder y proteger a Egipto. En la antigua capital del imperio hitita, Hattusa, en la actual Turquía, se descubrieron unos archivos asombrosos. Hablamos de los grandes enemigos de Egipto en esa época. Sus mayores rivales bélicos. En esos archivos, las llamadas hazañas del rey hitita Suppiluliuma I, el rey, relata cómo mientras estaba asediando una ciudad, le llegó un mensajero de Egipto con una carta urgente de una reina egipcia viuda. Y el contenido de la carta no era precisamente un saludo diplomático rutinario para desearle los buenos días. En absoluto. Los hititas registran el título de esta reina fonéticamente como Dakamunsu, que es simplemente la traducción egipcia de Taes Gemennesu, que significa la esposa del rey. Las palabras de la carta son de una urgencia y una frialdad política sobrecogedoras. Es que el texto de las fuentes pone los pelos de punta. La reina le escribe al rey enemigo diciéndole textualmente: «Mi marido ha muerto y no tengo hijos. Sé que tú tienes muchos hijos. Dame a uno de ellos para que sea mi marido. Me niego a tomar a uno de mis súbditos como esposo. Tengo miedo». Es de un atrevimiento brutal. O sea, le está diciendo al líder del imperio rival que le mande un príncipe para casarse con él y gobernar juntos Egipto, simplemente porque se niega a casarse con alguien de rango inferior en su propia corte. Me imagino la cara del rey hitita al leer eso. El rey hitita se quedó absolutamente estupefacto. Los anales registran que gritó a su corte: «Jamás en toda mi vida me ha sucedido algo semejante». Y es normal que pensara que era una trampa. Una emboscada en toda regla. En la historia de Egipto, ninguna reina de sangre real se había casado jamás con un príncipe extranjero. Era el mayor tabú imaginable. El linaje divino egipcio no se mezclaba de esa manera. El rey envió espías a Egipto para confirmar que era cierto, lo que retrasó muchísimo la decisión. Tiempo muy valioso que se perdía. Cuando finalmente accedió y envió a su hijo, el príncipe Zananza, ocurrió el desastre absoluto. El príncipe hitita fue asesinado misteriosamente antes de llegar a la corte egipcia. Madre mía, la trama se complica a niveles maquiavélicos. Y aunque durante años se ha discutido qué reina egipcia en concreto escribió esa carta, he visto en nuestra documentación que muchos investigadores modernos, como el propio Nicholas Reeves, señalan directamente a Nefertiti como la candidata perfecta. Tiene todo el sentido si analizamos su perfil citológico y político. Algunos sugirieron históricamente que fue Angesenamón, la viuda de Tutankamón, pero las fechas cuadran mucho mejor con el momento de la muerte de Akenatón. Nefertiti encaja a la perfección en el perfil de esa reina desesperada pero inmensamente audaz. Una estratega total. Imagina la situación. Su marido muere, los generales y los cortesanos ambiciosos acechan para quitarle el poder, obligándola quizá a casarse con un subordinado. Alguien que había liderado una revolución religiosa a nivel nacional y que ya ostentaba prerrogativas faraónicas, habría sido muy capaz de romper cualquier regla.
¿Hasta el punto de pactar con el mismísimo enemigo para retener el control del Estado? Exactamente. Una jugada arriesgadísima pero brillante. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Pues que si juntamos todas las piezas de este rompecabezas histórico, nos damos cuenta de que el hermoso y pacífico busto que está en el Museo de Berlín es en gran medida un espejismo. Una fachada estética de alguien mucho más complejo. Esa imagen pasiva de una bella reina acompañante se queda diminuta frente a la escala real de su vida. Fue cogobernante, lideró una revolución que puso patas arriba todo un país, salvó a su dinastía asumiendo el rol de faraona y estuvo dispuesta a pactar con imperios rivales para no ceder ni un milímetro de su poder. Y lo más alucinante es comprobar cómo un simple grafiti rojo en una cantera abandonada pudo cambiar un siglo de certezas académicas. Y para finalizar, creo que hay una reflexión profunda que merece la pena dejar en el aire para quienes buscan aprender de todo esto, sobre cómo funciona la historia y el concepto del borrado de memoria, el damnatio memoriae. Que a los egipcios se les daba muy bien. Porque después de la muerte de Nefertiti, cuando Tutankamón y sus sucesores devolvieron el poder a los antiguos sacerdotes, iniciaron una campaña sistemática para borrar cualquier rastro de ella, del periodo de Amarna y de su marido. Destruyeron sus estatuas, retiraron la capital de Amarna al desierto para que fuera olvidada y picaron sus nombres de las paredes. Intentaron que desaparecieran de la existencia literalmente. Y sin embargo la ironía de la historia es maravillosa. Hoy sabemos que muchos de los objetos de incalculable valor, las joyas mágicas e incluso algunos de los impresionantes elementos funerarios que se encontraron en la mundialmente famosa tumba de Tutankamón, El tesoro más famoso del mundo. pues en realidad no fueron hechos para él. Originalmente fueron fabricados para el entierro de la faraona Nefer-Neferu-Aten, es decir, para el entierro de Nefertiti. Es que es increíble. Los sucesores simplemente reutilizaron los objetos, rayaron las inscripciones originales y reinscribieron el nombre del joven rey encima. Resulta fascinante pensar que aquellos hombres que intentaron borrar su existencia para siempre, de forma totalmente accidental, terminaron preservando en sus propias tumbas las pistas físicas que hoy nos han permitido reconstruir la extraordinaria vida de la Reina del Sol. Es una justicia poética espectacular, que los que intentaron borrarte te hagan inmortal. Sin duda, un viaje alucinante a las entrañas del antiguo Egipto que nos demuestra que a veces la realidad histórica supera a cualquier guión de cine. Ha sido un placer contar con esta visión tan completa. Agradecemos inmensamente el interés de nuestra audiencia en este análisis a fondo. Queda claro que las fuentes antiguas todavía tienen muchos secretos guardados bajo la arena para quienes tienen la paciencia de buscarlos. Nos escuchamos en la próxima inmersión histórica. Bienvenidos a un nuevo análisis. A fondo, la verdad es que estoy encantada de arrancar con otra inmersión profunda. Hola. Sí, bueno, el dossier que tenemos hoy sobre la mesa es monumental. Monumental y, lleno de datos que rompen bastantes esquemas. Hoy tomamos una montaña de estudios empíricos, registros históricos y análisis económicos para extraer el conocimiento más valioso. Ujú. Nuestra misión para quienes nos escuchan es arrojar luz sobre un tema muy concreto. Exacto. Un concepto que genera titulares a diario, pero que muy pocos examinan con la lupa de la economía real. Hablamos del salario mínimo. Un tema complejo, desde luego. Muchísimo. Y el objetivo de este análisis es responder a una dicotomía fundamental. A ver, ¿es esta medida una herramienta absolutamente esencial para la justicia social? O, por el contrario, ¿resulta ser un mecanismo que acaba expulsando del mercado laboral a las personas más vulnerables? Esa es la gran pregunta. Así que bueno, vamos a desgranar esto, porque para entender dónde estamos hoy hay que mirar de dónde venimos. Totalmente de acuerdo. Hay que ir a las raíces. Y revisando la historia pura y dura, el origen de todo esto es alucinante. El primer dato que encontramos en las fuentes es que la primera regulación salarial de la historia no fue un mínimo. No, fue exactamente lo contrario, un máximo. Un máximo, o sea, un límite por arriba. Así es, y tiene guasa la cosa si se analiza con la mentalidad de hoy, donde damos por sentado que la ley interviene para subir los sueldos. Claro, hoy se asume que es para proteger al trabajador. Exacto, pero hay que remontarse al año 1349, en plena Inglaterra medieval. Madre mía, hace siglos. Sí,
El rey Eduardo III decretó lo que se conoció como la Ordenanza de los Trabajadores. Esto establecía un tope salarial inamovible. ¿Y por qué un tope? Supongo que el contexto histórico aquí lo es todo. Lo es. En el otoño del año anterior, 1348, la peste negra había entrado en Inglaterra. Un tsunami demográfico. Literalmente, diezmó a un tercio de la población. De la noche a la mañana se produjo una escasez de mano de obra tan brutal que los campesinos supervivientes se dieron cuenta de algo inédito. ¿De que tenían poder? Eso es, tenían un poder de negociación que nunca habían soñado. Empezaron a exigir sueldos astronómicos. Y claro, eso amenazaba con quebrar el sistema económico feudal. Efectivamente, los terratenientes veían cómo sus márgenes desaparecían. Así que el rey, presionado por la nobleza, decidió poner un límite legal, por la fuerza. Para evitar que los trabajadores cobraran, digamos, demasiado. Exactamente, una intervención diseñada para proteger al capital de la época. Es fascinante ver cómo una herramienta estatal nace como un arma de represión y luego da un giro de 180 grados. Un giro radical, sí. Entonces, ¿cuándo damos el salto al concepto moderno? ¿Cuándo aparece la idea de proteger al eslabón más débil? Pues lo sorprendente de las fuentes es que los primeros intentos legislativos modernos no surgieron en Europa ni en Estados Unidos. Ah, no. No. Pioneros absolutos fueron Nueva Zelanda en 1894 y Australia un par de años después. Nueva Zelanda. Qué curioso. Sí, el objetivo principal allí era frenar en seco la explotación en los talleres clandestinos. Los famosos sweatshops. Exacto, de la industria manufacturera. Eran lugares sin ventilación, jornadas interminables, donde trabajaban sobre todo mujeres y personas muy jóvenes. Y el salario mínimo se propuso como un cortafuegos. El único cortafuegos legal para obligar a esos empresarios a garantizar una subsistencia básica. Claro, ahí vemos nacer la intención noble. Pero, y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Muy oscura. Sí, revisando cómo se importó esta idea a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, los registros ponen los pelos de punta. Desde luego es un capítulo que rara vez sale en los libros de texto. Resulta que figuras muy prominentes de la economía estadounidense de la época, economistas como Royal Meeker o Henry Rogers Seeger, apoyaban el salario mínimo a muerte. Pero no por solidaridad. Para nada. Estaban ligados al movimiento eugenésico. Querían encarecer artificialmente la contratación para expulsar del mercado a los que ellos llamaban trabajadores no deseados. Es una lógica matemáticamente fría y perversa. Explica un poco cómo funcionaba esa mentalidad, porque es escalofriante. A ver, su razonamiento era que si fuerzas a un empresario a pagar un sueldo más alto, ese empresario se volverá mucho más selectivo. Dejará de contratar a los menos productivos. Eso es. Y en la mente de estos eugenistas, esos menos productivos eran las minorías raciales, los inmigrantes recién llegados, las mujeres y las personas con discapacidad. Básicamente querían que perdieran su medio de vida. Exacto. La idea era que al no poder trabajar, estas poblaciones no podrían formar familias y a largo plazo desaparecerían. Limpiando la sociedad. Madre mía. Demuestra de forma cruda que una política pública depende totalmente de la intención de quien la empuña. Es solo un martillo. Puedes construir una casa o derribarla. Menos mal que el enfoque cambió. Si avanzamos a la década de 1930, vemos una perspectiva totalmente distinta en Estados Unidos. Sí, con Franklin D. Roosevelt. Exacto. En 1933, en plena Gran Depresión, Roosevelt lanza una frase lapidaria. Viene a decir que ningún negocio que dependa de pagar menos de un salario digno tiene derecho a existir en el país. Esa es la línea en la arena. Roosevelt establece la red de seguridad moral y el salario mínimo se blinda como un derecho innegociable. Pero claro, una vez establecido el consenso ético, la economía tiene que lidiar con la mecánica de implementarlo. Y ahí es donde la teoría de pizarra choca de bruces con la calle. Totalmente. Vamos a entrar en esa fricción, porque la ortodoxia clásica dice algo muy simple. Si fijas un precio mínimo por encima del mercado, generas un excedente. Un excedente de trabajadores, es decir, desempleo. Esa es la teoría básica. Obligas a pagar más, las empresas contratan a menos gente y los menos cualificados se van al paro. Pero el mercado laboral real no es una simple gráfica bidimensional de oferta y demanda. Hay muchísimos más factores. Ahí quería llegar. Asumir que el mercado es una subasta perfecta es pecar de ingenuidad, ¿verdad? Completamente. Y aquí entra en juego un concepto vital que las fuentes destacan, el monopsonio. Suena a término académico muy denso. Sí, pero es fácil de visualizar.
Un monopsonio ocurre cuando el comprador, en este caso el empleador, tiene un poder desproporcionado para fijar las reglas. Imaginemos un pueblo con una sola fábrica grande. Ese es el ejemplo clásico. O un sector donde los trabajadores no pueden mudarse de ciudad, tienen que aceptar lo que hay porque no hay alternativas. O sea, el empleador tiene la sartén por el mango. Eso es. En un monopsonio, la empresa mantiene los sueldos artificialmente bajos porque puede permitírselo. Nadie se va a ir a la competencia si no hay competencia. Aumentar la contratación y la eficiencia. Porque de repente trabajar ahí se vuelve atractivo para personas que antes preferían quedarse fuera del mercado. Se cubren vacantes crónicas, se reduce la rotación de personal, que cuesta mucho dinero a las empresas, y la productividad sube. Y esta disonancia entre la teoría clásica y la realidad tuvo una prueba de fuego empírica en 1992. El famoso estudio de Cardy-Kruger. Sí, imagina el escenario. El consenso era que subir el salario destruye empleo. Y estos dos economistas deciden hacer un experimento natural. En la frontera entre dos estados. Nueva Jersey y Pensilvania. Nueva Jersey aprueba una subida drástica, casi un 19% de golpe. Pensilvania no toca nada. Y encuestaron cientos de restaurantes de comida rápida a ambos lados de la frontera. Exacto. Según la ortodoxia, los locales de Nueva Jersey deberían haber despedido a media plantilla. Pero el resultado real fue que el empleo en Nueva Jersey no se hundió. De hecho, aumentó ligeramente frente al de Pensilvania. Fue un jarro de agua fría para el establishment económico. Demostró empíricamente que la vida real absorbe los shocks salariales de formas muy complejas. Muy complejas. Pero hay que ser rigurosos con las fuentes. Ese estudio abrió la puerta, pero el debate actual está lejos de estar cerrado. Sigue habiendo polarización en los datos. Muchísima. Por cada estudio que respalda a Cardy-Kruger, hay otro que encuentra efectos negativos. Y para ilustrar esta tensión, manteniendo una imparcialidad absoluta, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos de 2021 es perfecto. La famosa CBO. Analizaron qué pasaría si se duplicara el salario mínimo federal a $15 la hora. Sus proyecciones son el ejemplo perfecto de por qué gobernar es elegir el mal menor. Revisando esos números, te das cuenta del malabarismo imposible. Por un lado, la medida sacaría fulminantemente a 900.000 personas de la pobreza extrema. Mejorando los ingresos de millones de familias en el acto. Pero en la otra cara de la moneda, calculaban que ese mismo shock costaría 1.400.000 empleos y dispararía el déficit público. Tienes los datos frente a frente. Sacas a casi 1 millón de la pobreza, pero dejas a 1,5 millones sin trabajo. Es pura aritmética de daños colaterales. Y nos lleva a una pregunta muy lógica. Si no siempre hay despidos masivos, el dinero extra tiene que salir de alguna parte. Alguien tiene que cuadrar la caja, desde luego. Las empresas no suelen reducir sus beneficios por amor al arte. Entonces, ¿quién paga realmente esa subida salarial? Esa es la pregunta clave, y los estudios recientes son reveladores. Hay un análisis de 2020 sobre supermercados. Sí, uno de los que tenemos en el dossier. Demostró que un incremento del 10% en el salario mínimo se tradujo en un aumento directo del 0,36% en el precio final de los alimentos. Y hay otro estudio brutal de 2021 sobre McDonald's. Analizaron 10.000 locales. Descubrieron que una subida del 10% en el sueldo resultó en un encarecimiento del 1,4% en el precio del Big Mac. A ver, si lo piensas fríamente, un 1,4% de subida en una hamburguesa a cambio de subirle el sueldo un 10% a la persona que te la sirve. Parece un buen trato. Sinceramente, yo firmo ese trato ahora mismo. No parece un drama. Aisladamente no lo es. El problema es el efecto acumulativo y a quién golpea más fuerte. Claro, el traslado del coste al consumidor. Exacto. Se genera una paradoja perversa. Este aumento de precios actúa como un impuesto al consumo súper regresivo. Porque quienes gastan una mayor proporción de sus ingresos en supermercados de descuento y cadenas de comida rápida. Precisamente los trabajadores de bajos ingresos. O sea, la cajera cobra más a final de mes. Pero cuando va a hacer su compra semanal, se encuentra con que su coste de vida ha subido. Parte de lo que entra por un bolsillo se evapora por el otro debido a la inflación inducida. Es la serpiente que se muerde la cola. Y por si fuera poco, está el gran elefante en la habitación, la tecnología. La automatización. El encarecimiento artificial de la mano de obra humana es el mayor incentivo para automatizar. Totalmente. Si por ley te cuesta un 20% más mantener a un empleado escaneando códigos de barras, la inversión para instalar 6 terminales de autopago se vuelve muy rentable. Algo que antes parecía un lujo corporativo, de repente es la mejor decisión del trimestre. Acelera la modernización.
Pero el peaje es eliminar puestos de nivel de entrada. Esos primeros empleos desaparecen. Sin embargo, no todo es frialdad algorítmica. Hay una dimensión social que arroja datos que encogen el corazón. Las cifras sociales son abrumadoras. Paremos un segundo a pensar en esto. Adelante. Hay un estudio de 2021 sobre el sistema penal. Un aumento modesto, de apenas $0,50 en el salario mínimo. 50 centavos. Exacto. Pues eso reduce la incidencia carcelaria en un 2,15% en 3 años, sobre todo en delitos contra la propiedad. Es un dato espectacular. Y aún más profundo, un estudio de 2019 del American Journal of Preventive Medicine Sí, lo recuerdo. demostró que por cada dólar que se incrementa el salario mínimo, la tasa anual de crecimiento de suicidios entre adultos con educación secundaria o inferior cae un 1,9%. Esas cifras te obligan a salir de la hoja de cálculo. Un sueldo que permite llegar a fin de mes influye determinantemente en el bienestar psicológico Reduce el estrés financiero crónico que destruye familias. y fomenta la estabilidad en los barrios. Da una razón material para mantenerse dentro del sistema legal en lugar de caer en la desesperación. Al debatir sobre estos céntimos, estamos debatiendo sobre vidas humanas. Sobre la estructura que sostiene a la sociedad. Tras asimilar esta carga humana, resulta muy ilustrativo abrir el mapa global. Ver cómo diferentes países hacen malabares con este problema. Y hay contrastes que vuelan la cabeza. Totalmente. Siempre miramos a los países nórdicos como el culmen del estado del bienestar. Sí, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Pues resulta paradójico que estos países no tengan absolutamente ningún salario mínimo legal fijado por el gobierno. Cero. Fían toda la red de seguridad a la negociación colectiva. Son los sindicatos y las patronales los que se sientan, pactan mínimos por sector y logran proteger a casi todo el mundo sin que un político dicte una cifra mágica. Es un modelo fascinante. Y en el extremo opuesto vemos el drama del Líbano. Sí. Antes de su reciente crisis financiera, el salario mínimo equivalía a unos $450 a la política económica. Y para aterrizar esto en un terreno conocido, fijémonos en España. El salario mínimo interprofesional, el famoso SMI. Vio la luz en 1963. El decreto de la época lo fijó en unas modestas 1.800 pesetas al mes, Que al cambio serían unos 10,80 €. que ajustando la inflación equivaldrían a unos 400 euros actuales. Desde ese punto tan bajo, el SMI subió muy lentamente durante décadas. Hasta que en los últimos años pisó el acelerador a fondo, superando la barrera de los 1.000 euros en 14 pagas hacia 2022. En España, El Banco de España publicó un análisis muy detallado en 2019. evaluando la sacudida de la fuerte subida de 2017. Exacto. Los datos apuntaban a que hubo un impacto negativo en la probabilidad de mantener el empleo para ciertos colectivos. Golpeando especialmente a los trabajadores de mayor edad con salarios bajos. Es el eterno conflicto. Blindar el poder adquisitivo contra la inflación, pero arriesgándote a dejar fuera a perfiles que a las empresas ya no les sale a cuenta mantener. Y aquí entra un problema de medición. 1.000 euros en España no significan lo mismo que 1.000 euros en otro país. Claro, ¿cómo comparamos si un mínimo es alto o bajo de forma objetiva? Ahí es donde los economistas usan una herramienta clave, el índice Cates. Es básicamente el termómetro definitivo. Calcula la proporción entre el salario mínimo legal y el salario mediano de un país. Así sabes si está cerca o lejos del nivel de vida normal de la sociedad. Observando los datos actuales, España tiene un índice Cates de alrededor del 0,53. O sea, el salario mínimo supone algo más de la mitad del salario mediano del país. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos tiene un índice bajísimo, del 0,25. Su mínimo federal lleva tanto tiempo congelado que se ha quedado completamente desfasado. Totalmente desfasado. Sabiendo todo esto, que si lo subes mucho genera que inflación en la cesta de la compra, que frenas la contratación de los menos formados y que los robots acechan. Plantea una pregunta ineludible. ¿Existen alternativas reales? ¿Es el salario mínimo la única herramienta en el cajón para luchar contra la precariedad? Desde la economía pura se proponen varias vías para lograr la cuadratura del círculo. Aliviar la pobreza sin encarecer la contratación. ¿Cuál sería la primera? La renta básica universal o el ingreso mínimo garantizado. La filosofía ahí es radicalmente distinta. En lugar de forzar a las empresas a pagar un suelo, es el Estado quien proporciona una transferencia directa de dinero al ciudadano. Por el mero hecho de existir o de necesitarlo. Esto otorga al trabajador un inmenso poder de negociación.
Ya no tiene que aceptar un empleo basura para no morirse de hambre. Puede decir que no. Y si decide trabajar, la empresa no asume un coste extra artificial que la desincentive. Es cambiar el peso de los hombros de la empresa a los del Estado. Exacto. Luego hay otra alternativa muy comentada, los créditos fiscales reembolsables, como el IETC en Estados Unidos, el Earned Income Tax Credit. Es una mecánica súper pragmática. Básicamente funciona a través de la declaración de la renta. Si una persona trabaja duro, pero su sueldo de mercado es bajísimo, Al hacer los impuestos, el Estado no solo le dice que no pague nada, sino que le hace un ingreso directo. le da un cheque. El gobierno complementa el salario del mercado con dinero público. La familia tiene más dinero en el bolsillo, pero el pequeño empresario no afronta costes laborales que lo llevarían a la quiebra. Un subsidio estatal directo para mantener el motor del empleo en marcha. Y por último, la solución estructuralmente más sólida, la inversión masiva en capital humano. Como el sistema de aprendizaje dual de Alemania. Su estrategia no es decretar salarios altísimos para empleos de bajo valor, sino erradicar el bajo valor en sí mismo. Crean pasarelas donde los jóvenes combinan formación teórica con prácticas remuneradas reales. Uno de datos empíricos demuestra algo cristalino para nuestra audiencia. El salario mínimo está a años luz de ser una simple cifra en un despacho. Es un ecosistema económico increíblemente delicado. Tocar esa cifra envía ondas expansivas que alteran el precio de la cesta de la compra, el diseño de terminales de autopago e incluso las tasas de reincidencia penal. Para cualquiera en el mercado laboral, comprender estas fuerzas es vital. Totalmente. Y para cerrar, toda esta avalancha de datos deja flotando una reflexión profunda. Adelante, compártela. Si la tendencia global marca que las subidas salariales se trasladan a los precios y que el empleo básico rutinario está en la diana para ser sustituido por máquinas que no cobran sueldo, ¿Ya? ¿qué va a pasar dentro de unas décadas cuando el concepto de primer empleo no cualificado desaparezca por completo? Es una buena pregunta. Si automatizamos esos primeros peldaños porque no sale a cuenta pagarlos, ¿por dónde y cómo entrarán al sistema las futuras generaciones que parten de cero experiencia? Una pregunta tremenda. De esas que dan para reflexionar, largo y tendido por cuenta propia. Ha sido una sesión verdaderamente apasionante, que cambia la perspectiva por completo. Un placer haber desgranado todo esto hoy. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan el tiempo compartido acompañándonos en esta travesía por las entrañas de la economía. Hasta la próxima exploración. Hola y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hola, ¿qué tal? Bueno, la misión de hoy es desentrañar cómo el simple acto de dividir la luz y la energía revela los secretos mejor guardados de nuestro universo. Y esto con una precisión matemática casi absoluta. Y cuando se habla del universo en este contexto, hay que decir que es en el sentido más literal posible. Totalmente. O sea, esta exploración a fondo abarca desde la composición química de galaxias lejanas hasta cosas súper cotidianas, como la frescura de los alimentos en un supermercado. Claro. Y para lograr este nivel de detalle, las notas y fuentes de hoy provienen de un artículo enciclopédico muy extenso y fascinante sobre un tema clave, la espectroscopía. Es un texto denso, sí, repleto de física teórica y aplicaciones prácticas. Pero bueno, contiene las claves exactas de cómo la ciencia aprendió a leer los mensajes codificados en la radiación electromagnética. Y para establecer una base analítica, desde el principio, ¿cómo definimos exactamente esto? Pues a ver, en términos formales, la espectroscopía es el estudio de cómo la radiación electromagnética interactúa con la materia. ¿Vale? Aunque para quienes ya conocen un poco los fundamentos de la óptica, es fácil asociar esto con un prisma. Hay que imaginarse un prisma de cristal separando visualmente la luz blanca en todos sus colores. Como la famosa portada del disco de Pink Floyd. Exacto. Esa es la imagen mental perfecta. Pero la disciplina actual abarca absolutamente todas las bandas del espectro electromagnético, no solo la luz visible. Y para visualizar este concepto sin perdernos en ecuaciones, resulta muy útil usar una analogía directa. A ver, ¿cuál es? Es como leer el código de barras único de cada elemento del universo. Ah, me gusta, sí. Al igual que el escáner de una caja registradora identifica un producto por unas líneas negras, pues esta técnica lee patrones específicos de luz para determinar
la composición exacta de la materia. Esa analogía del código de barras es particularmente acertada, sobre todo si repasamos cómo se empezaron a leer esas primeras líneas en la historia. Que nos lleva a Isaac Newton, ¿verdad? Exactamente. Nuestra historia documentada comienza con Newton a finales del siglo XVII, entre 1666 y 1672, más o menos. Cuando hizo pasar luz solar por un pequeño agujero en una habitación oscura. Eso es, y luego a través de un prisma. De hecho, él fue quien acuñó la palabra espectro para describir ese arcoíris resultante. Newton vio un arcoíris continuo, una transición muy suave de colores. Pero el verdadero cambio de paradigma llegó mucho después, en el año 1802. Cuando entra en escena el físico William Hyde Wollaston. Exacto. Wollaston construyó un espectrómetro mejorado. Le añadió una lente para enfocar ese espectro solar directamente sobre una pantalla. Y lo que observó echó por tierra totalmente esa idea del arcoíris perfecto de Newton. Totalmente. Wollaston notó que la distribución de la luz no era uniforme. Faltaban fragmentos, había unas bandas oscuras muy definidas. Como si a ese espectro continuo le hubieran borrado líneas verticales con una goma, o pintado con un lápiz negro. Exactamente. Y aunque Wollaston no supo interpretar qué eran esas interrupciones, abrió la puerta a la espectroscopía cuantitativa. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el verdadero trabajo meticuloso vino de la mano del físico alemán Joseph von Fraunhofer. En 1815, ¿sí? Fraunhofer no solo observó estas líneas, sino que inventó un espectroscopio mucho más preciso. Utilizando una red de difracción. Eso es. Y se dedicó a catalogar estas ausencias de luz de forma casi obsesiva. Midió las posiciones de unas 600 de estas líneas oscuras en el espectro del Sol. Que hoy en día las conocemos precisamente como líneas de absorción, o directamente líneas de Fraunhofer. Claro, él trazó el mapa sin saber que las causaba, pero hoy sabemos que estaba viendo la firma de los elementos químicos presentes en la atmósfera del Sol. Gases fríos que absorbían frecuencias muy específicas de la luz que venía del interior de la estrella. Es una deducción brillante. Y que tardó décadas en consolidarse. Sí, porque no fue hasta mediados del siglo XIX cuando Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff unieron las piezas. ¿Qué hicieron ellos exactamente? Pues empezaron a calentar diferentes elementos químicos en el laboratorio y pasaban la luz que emitían por un espectroscopio. Ajá. Descubrieron que cada elemento emitía un patrón de líneas brillantes, un espectro de emisión, y lo increíble es que coincidía exactamente con las líneas oscuras de Fraunhofer. O sea, la pieza del puzzle que faltaba. Eso es. Al aplicar este método, no solo entendieron de qué estaba hecho el Sol, sino que descubrieron elementos completamente nuevos aquí en la Tierra. ¿Simplemente observando sus firmas espectrales? Sí, el cesio, por ejemplo, lo identificaron por una línea azul brillante inconfundible y el rubidio por una línea roja intensa. Nunca antes nadie los había aislado. Vale, vamos a desgranar esto, porque hemos hablado de descubrir elementos viendo colores. Pero para entender la profundidad de esta ciencia hay que sumergirse en la teoría y la mecánica cuántica. Entramos en aguas más profundas. Sí, la clave aquí es que cada elemento en la tabla periódica tiene una firma de luz única basada en las frecuencias de luz que absorbe o emite. Exacto. La luz está compuesta por distintas longitudes de onda, y cada longitud corresponde a una frecuencia de energía muy específica. Y el hecho de que un átomo absorba o emita siempre esa misma frecuencia sin variaciones fue un rompecabezas tremendo para la física clásica. Si conectamos esto con el panorama general, la espectroscopía fue central para el nacimiento de la propia mecánica cuántica. Claro, porque la física clásica predecía que la energía fluía de manera continua. Eso es, no podía explicar por qué existían esas líneas discretas y perfectamente separadas en el espectrómetro. Sobre todo en el espectro del hidrógeno, no. Sí. Para dar sentido a esas líneas físicas, como Niels Bohr, tuvieron que proponer modelos atómicos radicalmente nuevos. El modelo de Bohr donde los electrones dan saltos cuánticos discretos. Precisamente. La mecánica cuántica determinó que un electrón solo puede saltar de una órbita a otra si absorbe o emite la cantidad de energía absolutamente exacta. Como peldaños de una escalera. Esa es la imagen. Y esa energía exacta es la línea de luz que vemos.
Modelos posteriores, como la ecuación de Schrödinger y la mecánica de matrices, se desarrollaron para explicar esto. Todo basado en datos de la espectroscopia. Incluso los trabajos de Max Planck midiendo la radiación de cuerpo negro dependían de técnicas espectroscópicas. O sea, todo el andamiaje teórico de la tecnología cuántica nace de mirar estas líneas. Pero, ¿cómo funciona esto en un laboratorio práctico hoy en día? Bueno, para medir la concentración de una muestra se usa un aparato llamado espectrofotómetro de absorción. ¿Y cómo calcula exactamente la cantidad de un químico en una mezcla? Todo se reduce a la ley de Beer-Lambert. La ley de Beer-Lambert, cuéntanos más sobre eso. Es la relación matemática entre la luz que entra en una muestra y la luz que sale. Tiene en cuenta la intensidad inicial, la longitud de la trayectoria que recorre la luz en el tubo de ensayo y un coeficiente de extinción. Que es, digamos, la capacidad propia de ese líquido para bloquear la luz. Exacto. Midiendo la luz que logra salir por el otro lado, se puede calcular la concentración exacta de forma matemática. Es asombroso. Y lo más destacable es que gracias a James Clerk Maxwell, hoy sabemos que la luz visible es solo una fracción minúscula del espectro. Así es. La espectroscopía moderna ha expandido su alcance de forma abrumadora. Estamos hablando de diferentes tipos de energía radiativa, microondas, infrarrojos, rayos X, rayos gamma. Y no solo radiación electromagnética, también hablamos de partículas. Partículas. Sí, partículas como electrones y neutrones. Gracias a Louis de Broglie, sabemos que las partículas tienen una onda asociada. Las ondas de Broglie. Exacto, actúan como energía radiativa. E incluso las ondas acústicas físicas puras encajan aquí. Ondas de sonido. Sí, la espectroscopía de resonancia acústica usa ondas de sonido para analizar materiales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, ¿cómo interactúan estas distintas energías con la materia a diferentes escalas? Es una especie de danza molecular. Dependiendo de la energía que apliques, la materia responde de una forma u otra. Empecemos por los átomos. Con los átomos, si aplicas luz visible o ultravioleta, provocas saltos de electrones en las capas externas. Es la espectroscopía electrónica. ¿Y si usamos mucha más energía? Como los rayos X. Con los rayos X logras interactuar con las capas internas, los electrones que están muy cerca del núcleo. Vale. ¿Y si pasamos a moléculas enteras? Ahí la danza cambia. Las microondas, por ejemplo, no tienen energía para hacer saltar electrones, pero hacen que las moléculas roten sobre sí mismas. Curioso. Y los infrarrojos hacen que vibren, como si los enlaces entre los átomos fueran pequeños resortes elásticos. Aquí también entra la espectroscopia Raman, ¿cierto? Sí, que también analiza esas vibraciones a través de la dispersión inelástica de la luz. Y si miramos estructuras gigantes como los cristales sólidos o los metales. Ahí empleamos la dispersión de rayos X y neutrones. Las ondas rebotan en la estructura regular y revelan la posición tridimensional exacta de cada átomo. Madre mía, el nivel de detalle es increíble. Pero para no sobrecargar a nuestra audiencia con demasiada información abstracta, vamos a llevar esto a la Tierra. A los superpoderes en el mundo real. Eso es, aplicaciones prácticas y tangibles. Por ejemplo, en la medicina. La medicina es uno de los campos que más se beneficia. Permite hacer análisis no destructivos en la sangre para detectar compuestos tóxicos en minutos. O el análisis de gases respiratorios con infrarrojos. También, pero una de las áreas más prometedoras es la detección del cáncer temprano mediante espectroscopía de dispersión de luz. ¿Cómo funciona eso? Pues las células sanas dispersan la luz de una manera. Pero cuando empiezan a sufrir cambios que preceden al cáncer, su estructura interna cambia. Y por tanto el patrón en el que rebotan la luz también cambia. Exactamente. Eso permite detectar problemas mucho antes de que sean visibles de otra forma. Es una maravilla. Y si miramos a la industria y la ecología, también hay ejemplos impresionantes. Sí. Por ejemplo, el monitoreo continuo de oxígeno disuelto en ecosistemas marinos. O estimar el tiempo de exposición de la madera erosionada usando infrarrojo cercano sin ni siquiera cortarla. Lo fascinante de esto es que también ha resuelto dilemas éticos y agroindustriales enormes, como el caso de los huevos de gallina. El dato curioso agrícola. ¿Esto es sorprendente? Es la espectroscopía in ovo, una tecnología que permite determinar el sexo de los embriones de pollo durante los primeros días de incubación en el propio huevo. Usando un láser que atraviesa la cáscara y lee el código de barras químico del interior. Eso es. Las diferencias entre embriones machos y hembras devuelven un espectro distinto. Empresas de Francia y Alemania desarrollaron esto. Y el impacto legislativo fue enorme. Histórico, diría yo.
llevó a la prohibición por ley del sacrificio de pollitos machos recién nacidos en 2022 en ambos países. Evitando la trituración de millones de animales simplemente leyendo la luz a través de un cascarón. Es un avance monumental. Lo es. Pero bueno, hemos mirado a la Tierra y ahora toca mirar hacia arriba, a las estrellas. La astronomía moderna no existiría tal como la conocemos sin los espectrógrafos. Porque la única información que recibimos de galaxias lejanas es su luz. Exacto. Los telescopios gigantes de hoy en día en realidad son grandes embudos para recoger luz y meterla en un espectrómetro. Y al separar esa luz estelar, los astrónomos saben su composición química. Y no solo eso, el grosor y la posición de las líneas indican la temperatura de la estrella e incluso la fuerza de su campo magnético. Pero hay algo más. El desplazamiento al rojo, el famoso redshift. Vital para entender la escala del universo. Doppler relativista. La luz de las galaxias se estira hacia el color rojo. Midiendo cuánto se han desplazado las líneas de absorción del hidrógeno hacia el rojo, podemos determinar la velocidad exacta a la que se alejan esos objetos distantes. Lo que probó que el universo se está expandiendo. Así es. Y en una escala más local, medir estos minúsculos desplazamientos hacia el azul y el rojo en las estrellas es lo que nos permite descubrir exoplanetas. Por el pequeño tirón gravitacional que el planeta ejerce sobre su estrella. Exactamente. Resulta imponente pensar en todo esto. Y cualquiera pensaría que se necesitan telescopios de miles de millones de euros para jugar con esta ciencia. Bueno, para descubrir exoplanetas sí, pero para hacer ciencia básica no. Ahí entra la ciencia de andar por casa. El movimiento hobbyist o maker. Es una democratización de la ciencia fantástica. Hoy en día cualquier persona puede construir un espectrómetro funcional, Usando cosas que hay en casa. como las rejillas de difracción improvisadas con CDs o DVDs viejos. Es que las pistas microscópicas grabadas en el plástico de un DVD actúan perfectamente para separar las longitudes de onda de la luz. Y combinando eso con piezas impresas en 3D y la cámara de un teléfono inteligente. Obtienes un instrumento analítico. Existen aplicaciones móviles que procesan la imagen y te identifican los picos de emisión espectral de una bombilla, por ejemplo. Esto plantea una pregunta importante sobre hacia dónde va la educación científica. Sí, porque aunque estas herramientas de código abierto tienen limitaciones de resolución obvias, Mucho ruido, problemas de calibración. claro, no vas a publicar un paper en Nature con un DVD roto, pero fomentan la educación y la ciencia ciudadana sin necesidad de tener un equipo de laboratorio carísimo, Ponen la física experimental en la palma de la mano. literalmente. Pues bueno, ha sido un viaje increíble. Para hacer un resumen general rápido a nuestra audiencia, Adelante. hemos ido desde el prisma de Newton en una habitación oscura hace siglos, pasando por los colores que faltaban, Las líneas de Fraunhofer. hasta llegar a herramientas que previenen enfermedades, evitan el sacrificio de animales y miden la velocidad a la que se expande el universo entero. Todo decodificando el código de barras de la luz. Pero para cerrar esta inmersión profunda, sé que hay un pensamiento final sobre el que reflexionar, algo que va más allá de la luz. Sí. Y es algo asombroso que se menciona en los últimos avances de las fuentes. Te escuchamos. Recientemente, la espectroscopía ha dado el salto más allá de las partículas y la radiación electromagnética. Gracias a observatorios como LIGO, se han detectado ondas gravitacionales. Ondulaciones en el propio tejido del espacio y el tiempo. Exacto. Y lo increíble es que los científicos han empezado a asociar una firma espectral a esas mismísimas ondas gravitacionales. Madre mía. Ya no estamos leyendo la luz de las estrellas, estamos aislando el espectro de vibración de la estructura misma de la gravedad, cuando chocan dos agujeros negros. O sea que el espacio-tiempo en sí mismo tiene un código de barras. Esa es la clave. Si ahora podemos leer el espectro de la gravedad, ¿qué otros misterios invisibles del cosmos están ahí fuera a punto de revelarnos su código secreto? Una pregunta que desde luego deja la mente dando vueltas a cualquiera. Queremos agradecer enormemente a quienes nos han acompañado a lo largo de este análisis detallado hoy. Ha sido un placer desgranar todo esto. Que la curiosidad por entender el universo no cese nunca. Hasta la próxima exploración a fondo.